Ahora mismo me encuentro en Izmir, es la tercera ciudad más importante de Turquía en número de habitantes y es una ciudad que tiene una importante presencia de minorías. De hecho, esta ciudad, antes del periodo republicano, tenía una amplia población de griegos, armenios y judíos, así como levantinos. De hecho, donde me encuentro ahora mismo, que es en la plaza de la Torre del Reloj, esta torre fue diseñada por un arquitecto levantino francés. Y es que en tiempos del Imperio Otomano, con el debido romanticismo aparte, se puede considerar que era un imperio multiétnico y multicultural, donde algunas comunidades como la judía encontraron protección mientras eran perseguidas en Europa. El caso, ahora mismo estoy comiendo un bollos. Es esta especie de panecillo, no sé cómo describirlo. El caso es que en turco se llama bollos, que recuerda mucho a la palabra bollos en español. La cultura popular nos explica que de hecho esta palabra proviene del español, y es que la comunidad judía de Izmir, mucha formaba parte del grupo de los sefarditas, que eran todos los judíos que fueron expulsados de España en el 1492. Me lo estoy comiendo justo detrás del ascensor. El ascensor de Izmir es uno de los patrimonios judíos más importantes de la ciudad, y es que en el barrio donde está situado era un lugar donde vivía la clase judía adinerada, y a principios de 1900 hicieron construir el ascensor para permitir un tránsito más fácil desde la orilla del mar hasta arriba del barrio, porque de hecho es un barrio muy empinado. Y precisamente al tratarse de un barrio tan empinado, hicieron construir este ascensor para facilitar el transporte de personas y mercancías en la zona. El patrimonio judío de Izmir se ha conservado bastante bien. De hecho, los barrios judíos no fueron afectados por el gran incendio que hubo durante la toma de la ciudad al final de la Guerra de Independencia, y se respetaron sus propiedades, a diferencia de los ciudadanos griegos y armenios que sí que sufrieron la persecución durante estas fechas. Un ejemplo de la conservación de este patrimonio se encuentra justo detrás mío. En esta calle se concentran como mínimo 4 o 5 sinagogas que, si bien están cerradas al público, siguen estando abiertas y disponibles para los feligreses. La comunidad judía de Izmir siguió viviendo en esta ciudad incluso después de la declaración de la República y mantuvo sus números hasta mediados del siglo XX aproximadamente. En ese momento muchos ciudadanos empezaron a migrar a Israel. De todos modos, aún a día de hoy la comunidad sigue existiendo, sigue estando activa, y cada año se organizan diferentes tipos de actos para promover el intercambio cultural. Aunque es cierto que algunas veces estos actos se han tenido que cancelar debido a las tensiones entre Israel y Palestina, que directamente afectan la vida de la comunidad turco-judía. Izmir, habitada como el resto de la Anatolia desde el Neolítico, es una ciudad situada en las costas del Egeo. Y es que Izmir, más conocida como Esmirna, siempre tuvo una importante influencia griega y romana. De hecho, muchas fuentes apuntan que, a principios de 1900, la ciudad era de mayoría étnicamente griega. Con estos datos y aprovechando la derrota del Imperio Otomano, las potencias aliadas se repartieron el territorio turco con el Tratado de Sèvres de 1920. Mediante este tratado, los griegos ocuparon militarmente Izmir. Esto dio comienzo a un conflicto interétnico entre turcos y griegos, avivado por el nacionalismo griego de la Gran Idea. Para muchos, este evento es el pistoletazo de salida de la guerra de independencia turca liderada por Atatürk. Los griegos perdieron y se certificó su derrota en la batalla de Dumlupinar. El 9 de septiembre de 1922, los turcos tomaron Izmir. 4 días después, un gran incendio devoró los barrios griegos y armenios. Miles de griegos, armenios y asirios murieron. Muchos otros tuvieron que huir. La presencia griega en Anatolia había desaparecido después de más de 3000 años de historia. Un año más tarde, con la victoria de Atatürk en la Guerra de Independencia y la firma del Tratado de Lausana, se inició el proceso de intercambio poblacional entre Grecia y Turquía. Ambos estados, buscando la homogeneización étnica, estuvieron de acuerdo. Se había firmado una de las mayores limpiezas étnicas del siglo XX. Detrás de mí se encuentra uno de los últimos vestigios que quedan de la presencia griega en Izmir. Se trata del antiguo consulado griego. Y realmente es sorprendente que se haya conservado teniendo en cuenta lo que pasó con el barrio griego y armenio.
De hecho, a la finalización de la Guerra de Independencia se dio lugar uno de los éxodos de población más masivos que ha habido en Europa, y es que de forma acordada entre los dos gobiernos, turco y griego, se intercambiaron casi 2,5 millones de personas. Concretamente se intercambió 1,5 millones de griegos que vivían en las tierras de la actual Turquía por 700.000 turcos que vivían en las tierras de la actual Grecia. La deportación masiva de todos estos griegos que vivían en Turquía favoreció el nacimiento de uno de los estilos musicales más importantes que hay en Grecia, que es el rebetiko. Este estilo musical, concretamente, nace de todos estos inmigrantes griegos que abandonaron Turquía a la finalización de la Guerra de Independencia. Then, time by time, I noticed that rebetiko music is some kind of mixture of all of this. Izmir is a multicultural place with the quality of including Greek people, Jewish people, Armenian people. I mean, 100 years ago, it was one of the most multicultural city in this region. Just like in a family, people can fight with each other, but it doesn't mean that they are not family. We were like enemy brothers. They are like brothers and sisters after parents' funeral. Yeah, Turkish music and Greek music in the roots are like all these trees are individual, but roots are always bounded with each other. When you look to the roots, it's all the same. Turkish music for centuries were made by Armenian and Greek musicians. We call it Turkish music, but the players were non-Turkic. Greek people, they were more city people and maybe middle class. But after the immigration, they lost everything and they refused to music also. They didn't cry like we had this tragedy and stuff. They just made their daily life music. It was like generally always ordinary ingredients. In Turkey it's different because really it's not Turkish people's expression. It's Greek people's expression. It's Turkish music, but in Greek people's expression. Ahora mismo estoy en el Culture Park, es uno de los parques más grandes de Izmir, y este parque está construido justo encima de lo que era el antiguo barrio griego y armenio de la ciudad. De hecho, este barrio quedó completamente destruido durante el gran incendio que hubo después de la toma de la ciudad por parte de las fuerzas turcas, y ahora es un punto de celebración para el Hidriles, una fiesta muy importante para otra de las grandes comunidades de la ciudad, que es la comunidad gitana. El Hidriles es una fiesta de carácter preislámico que celebra la bienvenida de la primavera. En esta fiesta lo que se hace es pedir bastantes deseos. La gente salta hogueras por la noche o entierra deseos debajo de los rosales para ir a recogerlos la mañana siguiente con la esperanza de que se van a cumplir. Durante el Hidriles las familias normalmente hacen grandes picnics en zonas naturales, ya sea en parques, en jardines, en ríos o cerca del mar. Y realmente es una tradición muy extendida dentro de la comunidad gitana.